Buenos a todos, buenas tardes ya, bienvenidos a todos los participantes que se están sumando en esta tarde a este taller, a este espacio que esperamos sea muy rico en preguntas. Sé que varios de ustedes ya están familiarizados con esta herramienta de Zoom, pero mientras se van uniendo las personas a la sala, les voy a contar un poco de qué se trata el taller que vamos a tener a continuación, algunas recomendaciones para aprovechar mejor esta jornada y, por supuesto, partir agradeciéndoles a todos los que han contribuido, a todos los que han colaborado en esta iniciativa y en la actividad de hoy. La agenda para el día de hoy, vamos a partir con una breve presentación sobre este documento, esta primera piedra, digamos, que en realidad más que una primera piedra es algo que se construye, digamos, entre muchas personas a partir de la experiencia que ya hay en Chile en el ámbito de telemedicina, pero que en esta oportunidad hace un foco específico en la teleconsulta como una herramienta útil, poderosa para enfrentar la epidemia de coronavirus en Chile. Contamos hoy día con la participación de Mauricio Matoli de la Universidad del Desarrollo, a quien le agradezco especialmente su participación el día de hoy. Él nos va a hacer una presentación, ¿no es cierto?, que va a buscar organizar, compartir algunos elementos clave, conceptos, definiciones que son muy importantes, mantenernos alineados con ella, son las más actualizadas respecto a telemedicina en Chile y nos van a permitir tener una buena conversación después. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos hoy día. Luego vamos a tener a dos personas que están haciendo telemedicina en el sector público, que están usando diversas herramientas y modalidades de telesalud y que nos van a contar cuál ha sido su experiencia, qué cosas han aprendido en esta etapa, cómo están aprovechando su conocimiento para hacer acciones en este sentido. Y ahí nos van a acompañar el doctor Juan Cristóbal Morales, que lo veo que acaba de ingresar a la sala de espera, y el doctor Freddy Constanzo, de los Servicios de Salud Metropolitano Suroriente y del Hospital Higueras en el Servicio de Salud de Talcahuano, a quienes también les agradezco su participación el día de hoy. Espero que tengamos una sesión luego de preguntas y respuestas muy activa, que va a ser moderada por Mauricio Matoli, así es que les pido que vayan poniendo esas preguntas en el chat y nuestro equipo va a apoyar a Mauricio ahí para poder hacer las preguntas más interesantes, útiles para el resto eh, de los participantes del evento. Lo primero que todo es que quiero volver a agradecer a todas las instituciones y participantes que se volcaron realmente con mucho entusiasmo en una cosa totalmente desinteresada, entendieron que la telemedicina iba a jugar un rol muy importante en esta etapa en nuestro país, nos ayudaron mucho también a focalizar, ¿no es cierto?, este documento en lo que es la principal, no sé si la principal, pero una herramienta muy importante que es la teleconsulta. No me queda otra que agradecerle, por supuesto, a Corfo, que es el que ha permitido, ¿no es cierto?, que nazca, que crezca el CENS, que es la organización que yo dirijo. Yo soy el doctor Camilo Erazo, soy gerente del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, y hemos tenido la suerte de haber podido colaborar en este documento con representantes, con expertos de no solo las universidades socias del CENS, sino también de la Universidad del Desarrollo, centros asociados de la Universidad de Chile, como el CIMT, por supuesto, el Hospital Clínico de la Chile, gente de la Red Salud Christus UC, gente de la clínica alemana que está haciendo una experiencia muy interesante en el tema de telemedicina, el equipo de telemedicina de la U de Conce, representantes de los servicios de salud suroriente, sur de Concepción y de Talcahuano, en fin,
a todas esas personas, digamos, que están en esta imagen. No las puedo nombrar una por una porque si no nos gastaríamos todo el taller en eso, pero nuevamente muchas gracias a todas las organizaciones que han participado en este documento. ¿Cuál era nuestro objetivo al convocar a todos ellos? Es poder aprovechar el potencial que tiene la telemedicina en Chile. Entendemos que en Chile ya hay proyectos, ya hay capacidades disponibles y que antes de ir a buscar soluciones mágicas afuera, tenemos que conocer y desarrollar las fortalezas que teníamos en nuestro país. Entendemos, y lo están haciendo muchos países, y al respecto hemos podido proponer o al menos visibilizar lo que están haciendo países como Estados Unidos, Australia, países europeos, que han entendido la necesidad de adecuar el marco normativo, aun cuando sea por un periodo, por una etapa, poder flexibilizar algunos elementos del marco normativo para habilitar la telemedicina y que eso a su vez permita focalizar los recursos disponibles en los esfuerzos más importantes en este momento. Sin perder, por supuesto, de vista que la telemedicina, así como toda la tecnología, tiene limitaciones y riesgos que hay que conocer, y esto es un ejercicio de equilibrio, de balance. Estamos todos aprendiendo, no nos habían tocado enfrentarnos a una situación así, pero es importante mantener el objetivo en cómo usar la telemedicina para enfrentar la epidemia de coronavirus. Eso fue lo que convocó a todos estos actores. Pensando en quiénes, poder entregar herramientas para los profesionales de salud, para los tomadores de decisión, por supuesto, los académicos, y vamos a seguir trabajando y preparando recursos para los propios pacientes y usuarios del sistema de salud. Nos importa mucho que todo lo que creemos, todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, en forma colaborativa y a lo que convocamos, tenga también ese sentido de poder darle herramientas y empoderar a los pacientes que van a estar activamente colaborando. Para los profesionales de salud, el énfasis hoy día está puesto en poder entregar recomendaciones básicas, elementales, pensando en alguien que recién se está incorporando a hacer telemedicina, poder dar algunos consejos prácticos y ayudarles a tomar decisiones respecto a las herramientas que están disponibles para usar para hacer teleconsulta. Eso van a encontrarlo en el documento de buenas prácticas. Y para los tomadores de decisión también poderles ayudar a ver todos los distintos ámbitos, todos los distintos elementos que tienen que considerar a la hora de decidir si van a aprovechar las herramientas que temporalmente van a estar disponibles para hacer telemedicina o si necesitan incorporar plataformas, herramientas, soluciones de telemedicina que también tengan proyección hacia el largo plazo. Voy a saltarme esto, quiero dejarle más tiempo a nuestros expositores. Como saben, y si se inscribieron a través de la página del CENS, van a encontrar ahí el documento de guía en su primera versión, así como otros recursos que esperamos les sean útiles para poder hacer esto. Así que bienvenidos a los que quieran seguir colaborando en esto, para efectos de este evento y los próximos. Los invitamos también, si quieren, a compartir, colaborar, contarle a otras personas que está ocurriendo este evento con el hashtag en redes sociales que aparece ahí, Make Sense. Bien, voy a dejarle entonces la pantalla a Mauricio Matoli, nuevamente agradeciendo su participación en este evento y simplemente diciendo que es un placer, un honor tener a alguien que ha hecho una contribución tan importante y desde hace tanto tiempo a la telemedicina en Chile. Gracias por esta presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. En particular, digamos, yo me voy a focalizar en algunos aspectos que son generales y para sugerir en el fondo una forma de pensar en el diseño de servicios de telesalud, ¿sí? Es obviamente una visión que emana de mi experiencia personal y yo soy del área informática, así que hay que tomarlo obviamente con todas las pinzas que corresponden, las cautelas, pero es también el resultado de un trabajo que llevamos haciendo ya desde hace más o menos un año y de mi experiencia en este ámbito.
¿sí? Es solo una propuesta de forma de pensar, pero que ojalá pueda ayudarles. Un primer aspecto que quisiera mencionar y tiene que ver con una de las tantas prestaciones que se pueden dar, obviamente, en modalidad telemédica, y que tiene que ver con, en particular, una que es la teleconsulta, y cuando, en cambio, nos encontramos en un escenario de teleinterconsulta. Porque en el pasado en Chile hemos usado estas palabras muchas veces de manera intercambiable, y la convención que hemos llegado hasta ahora con los equipos con quienes estamos trabajando en los lineamientos es que en primer lugar debiera haber una palabra diferente para identificar aquellas prestaciones en las que el paciente participa y aquellas donde el paciente no participa directamente, ¿sí? Esto lo hemos visto también en otros países. Hay dos palabras diferentes porque esto también tiene implicancias muy fuertes, ¿sí? Y es importante entonces que ya desde el nombre de la palabra se entienda si hay participación de paciente en ese acto o no, ¿sí? Solo para citar algunas de estas implicancias, en el caso, por ejemplo, en que no lo haya, como es en el caso de lo que hoy día nosotros quisiéramos llamar teleinterconsulta, ¿sí? Eso hace surgir varias necesidades en particular o nos debiera inducir a pensar en el momento de implementarla en varios aspectos más, ¿sí? Porque obviamente ahí el paciente no participó, no hay una notificación o una noción implícita ni explícita de que el paciente estuvo enterado, que ocurrió algo acerca de él, ¿sí? Y por lo tanto debiéramos preocuparnos de poner esos mecanismos si queremos informar el paciente. Por otra parte también hemos visto que en varias partes del mundo la prestación puede o no ser financiable dependiendo de si participa o no el paciente. Es por eso que es tan importante que ya desde el título de la palabra se pueda ya discriminar en cuál de los escenarios nos encontramos. Eso es la única, digamos, el único detenimiento que voy a hacer en uno de los términos que hay. Hay muchos más, pero los van a poder ver en los lineamientos que al final de esta presentación les voy a referenciar, ¿sí? En este camino y experiencia, digamos, con frecuencia he recibido respuestas o nos han llegado, digamos, declaraciones de alguna manera, tendientes en alguna manera a ser tomadas como objeciones o condiciones para la realización de la telemedicina, ¿sí? La respuesta que al menos yo personalmente me he dado, y no solo yo, digamos, es que, por ejemplo, cuando se nos dice que no puede reemplazar obviamente un acto clínico presencial, pues en realidad nunca nadie quiso eso, ¿sí? Así que es importante que eso esté claro. Así como también cuando nos dicen no es posible realizar el examen físico, bueno, muchos piensan que en realidad no es posible realizar una parte del examen físico, ¿sí? Y también, digamos, cuando vemos restricciones, aquí pongo solo una porque el tema es que cuando se ponen restricciones sin analizar el contexto en particular, corremos el riesgo de pensar que esas debieran ser reglas generales, ¿sí? Y en realidad no, porque el establecimiento de una restricción que dependerá del contexto, del objetivo, de la condición que está viviendo el paciente y de cuál es también la propensión al riesgo de un prestador, depende de todas estas consideraciones. Y no es que podamos así, tomar una particular restricción y hacerla extensiva a todos los escenarios de la telemedicina, ¿sí? Así que quiero discutir un poco este tipo de declaraciones o condiciones porque en realidad sería bueno verlas en una luz más parecida a la que yo les propongo. En particular, digamos, porque también tenemos, en Chile hemos tenido hasta sentencias, digamos, donde en el título, en el titular del artículo de diario que sale, sonaría como que fue por culpa de la telemedicina. En realidad, la telemedicina no es culpable si uno no toma en cuenta el paciente y cada paciente. No todos los pacientes y no todos los casos clínicos no son susceptibles o, si queremos, de poderlos considerar dentro de un modelo de atención telemédico. Depende, ¿sí? Tampoco es culpa de la telemedicina si no nos preocupamos de ver qué es lo que realmente cambia cuando introducimos distancia. Y esto es clave, ¿sí?
Eso es el foco inicial de análisis de cualquier servicio, ya sea que lo estemos diseñando o ejecutando. Y si uno no toma en cuenta los principios para abordar estas limitaciones y estos riesgos, para abordar lo que cambia, y si no disponemos de políticas, tampoco es culpa necesariamente de la telemedicina en cual total, ¿sí? Sobre todo si no la integras bien a los procesos asistenciales, si no integras bien a tus sistemas de información y registro clínico también, ¿sí? De hecho, hemos estado viendo que muchas de las apps que han estado apareciendo sufren de este defecto, entre comillas, ¿no? Que obviamente generan otro silo más de información y no todas ellas, en general la mayoría de ellas, no están integradas a los normales registros de información del paciente, ¿sí? Y finalmente, si no usamos los términos correctos para describir o referirnos a un servicio, las cosas se hacen complicadas, no solo porque es difícil trabajar y coordinar los actores, sino que incluso procesos como el mismo consentimiento informado podrían verse invalidados si no aseguramos de que el paciente pueda comprender lo que estamos diciendo, ¿sí? Así que esto es un poco la forma en que quiero presentar algunos de esos aspectos que a la vez detrás de los cuales obviamente hay varios principios y lineamientos de buenas prácticas que van a poder encontrar en el borrador de lineamientos, ¿sí? Hay una frase famosa de Machiavelli que se usa muchas veces en la gestión del cambio, ¿sí? Y que para estimular, digamos, los talleres de gestión del cambio, y donde que en el fondo dice que no hay nada más difícil de lograr y peligroso que comenzar un cambio, porque vamos a tener por enemigos todos los que, entre comillas, se benefician del viejo orden y solo por tibios defensores aquellos que debieran beneficiarse del nuevo, ¿sí? Esto lo introduzco no porque yo quiera decir de que no haya objeciones legítimas, las hay, ¿sí? Pero lo importante son legítimas, pero hay que llevarlas al contexto de cada escenario particular, porque cada escenario configura un riesgo que puede ser muy diferente, ¿sí? Dentro de esta forma mentis que propongo, y esto es bastante banal, pero el recorrido del pensamiento que en el fondo debiéramos seguir, en mi opinión, es que obviamente hay que partir siempre por las necesidades y la condición que un paciente está viviendo en un determinado contexto o una determinada situación. Luego, obviamente, preguntarnos, ¿no?, de cuál podría ser el gold standard del cuidado presencial, pero en una óptica de qué es realmente factible de entregar en ese contexto. Y luego uno puede pasar a ver, obviamente, qué es lo que la telesalud puede ofrecer en esto, ¿no? Y al hacer esto, digamos, en el fondo nosotros podríamos descubrir un rol para la telesalud que podría ser ninguno, si consideramos que las limitaciones hoy día son muy grandes y muy riesgosas, o bien un rol complementario. En algunos casos podríamos decir que podría ser lo segundo que haríamos, ¿no? Como por ejemplo un control, solo para controles en ciertos contextos, pero en otros casos también en realidad la telemedicina es lo primero que se hace, ¿sí? Y hay varios ejemplos de esto. Y en otras situaciones hasta podría llegar a ser lo único que podríamos brindar en ciertos escenarios, ¿sí? Es por eso entonces que en este camino y forma de pensar, lo que proponemos es más cercano a esto, ¿sí? Ustedes verán cuando vean el borrador de los lineamientos que una de las cosas que en el capítulo 2 que se aborda ahí es sobre todo, tiene que ver con caracterizar una prestación telemédica. ¿Por qué es necesario caracterizarla adecuadamente? Porque solo así es posible analizar y hacer una gestión del riesgo adecuado. Ustedes verán ahí en los lineamientos que están constituidos por una serie de atributos y si nos preocupamos de especificarlos y decirlos, eso ayuda mucho a poder después hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Solo para presentar algunos de los criterios que también encontrarán. Por ejemplo, hay un razonable consenso en relación de que la teleconsulta, en el caso de cuando se configura un modelo relacional que conlleva que al lado del paciente, además del profesional de la salud remoto, sino que además al lado del paciente hay un profesional de la salud físicamente presente, ese escenario de teleconsulta es más seguro, a variedad de otros factores, respecto de los otros escenarios, ¿sí? Ya sea de la teleconsulta sin un profesional de la salud al paciente o de la teleinterconsulta. Sobre esto hay un gran consenso, ¿sí? Yo les menciono algunos de estos criterios solo para darles una idea, porque finalmente esto no quiere decir que entonces no hay que llevar a cabo los otros escenarios. No, todo depende
evidentemente, de cuál es el escenario, de cuál es el objetivo, y cada uno de estos podría o no ser adecuado, pero lo que hay que hacer es, hay que hacer un análisis. Y en algunos de estos aspectos hay un consenso. Una organización que pudiera pensar que tener una propensión al riesgo menor podría elegir un modelo relacional, en este caso, uno de los atributos del diseño de un servicio más prudencial, por así decirlo, ¿sí? También hay un razonable consenso de que en general en telesalud, en telemedicina, la modalidad de comunicación híbrida, es decir, la que mezcla tanto aspectos sincrónicos como asincrónicos, es más segura que una cualquiera de las otras dos por separado, ¿sí? Aquí en el ejemplo que les propongo, por ejemplo, una teleconsulta sincrónica en tiempo real, con la participación del paciente, ¿sí? Es más segura si además está acompañada de la posibilidad de acceder a la historia clínica, a la solicitud de interconsulta y otras informaciones que pudieran llegar en modalidad pregrabada, ¿sí? Estos son entonces ejemplos de algunos principios de validez general sobre los cuales hay un gran consenso en general. Y cada prestador de salud en el momento de diseñar, según el contexto y la necesidad, podrá determinar en qué medida quiere ser más o menos prudente respecto de un determinado escenario. Les hice, digamos, solo dos de estos ejemplos para no ir más allá en el tiempo. Sí hay un mensaje que me gustaría dar mucho, en particular a los que en estos días están legislando, regulando o estableciendo reglas y condiciones. El primero es que es súper importante analizar lo que cambia en un escenario de telesalud, pero hacerlo desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿sí? No solamente abogados, no solamente ciertas profesiones. No tengo nada contra los abogados, al contrario, ¿sí? Pero sí hay que verlo desde una perspectiva multidisciplinaria y por lo tanto distintos profesionales debieran participar. Otro aspecto súper importante también, ¿sí? Es que porque hay tendencias donde algunos piensan que en general podrían bastar las leyes actualmente vigentes y regulaciones actualmente existentes. De hecho, es la postura que han tomado algunos países, ¿sí? Por ejemplo, México recientemente determinó que el legislador que no era necesario legislar en particular para regular algo de la telemedicina, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Sin embargo, ustedes leerán en nuestros lineamientos, en nuestro borrador, una visión diferente, ¿sí? En el sentido de que en realidad, de hecho, en los lineamientos lo que propone el equipo legal es una ampliación e intensificación de ciertos deberes de cuidado, porque algo cambia y ese algo hay que abordarlo bien. Mauricio, disculpa, últimos 2 minutos. Gracias. Y finalmente, digamos, cuando las cosas también quedan en un área gris, ¿sí? Tampoco es bueno para ayudarnos a innovar. Es bueno, digamos, que hagamos luz sobre algunas cosas que hoy día producen cierta incertidumbre. Así que este es el mensaje para nuestros reguladores. Aquí estoy terminando. Para que ustedes puedan acceder, en primer lugar, a ver el borrador preliminar. Tómenlo con las pinzas. Este es un borrador de diciembre del año pasado, pre-crisis COVID, pre-emanación, digamos, de las resoluciones más recientes que hubo en febrero y en marzo, tanto de MinSal como de FONASA, ¿sí? Pero les da una buena visión de lo que son actualmente los lineamientos que están en construcción, obviamente. También ustedes pueden, si lo desean, enviarnos comentarios al respecto del actual borrador, a la doctora Angélica Bendaño, ¿sí? O a mí, o si quieren también en el Foro Salud Digital hay un hilo especial para discusión pública, ¿sí? Este proyecto es un bien público estratégico que estamos llevando en conjunto con la Universidad de Concepción. Ahí lamentablemente perdimos durante unos instantes a Mauricio. Veo que está su imagen congelada, pero si me permiten, voy a dejar que ustedes anoten, apunten, ¿no es cierto?, los enlaces que él les proveyó antes de darle el pase, ¿no es cierto?, a Juan Cristóbal Morales del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Camila, si me puedes confirmar que Juan Cristóbal ya está con los permisos para poder compartir su pantalla, su presentación desde su computador. Entonces, ustedes al doctor Juan Cristóbal Morales, él es el director de la unidad de salud digital del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ya estuvo con nosotros, ¿no es cierto?, la semana pasada, participó en la elaboración de las guías y hoy día
y en base también a las preguntas, a los comentarios que ya hemos ido recibiendo y a la experiencia que ellos han tenido acompañando, ¿no es cierto?, a otros profesionales y establecimientos, vamos a contar con su presentación sobre este tema. Bienvenido, Juan Cristóbal, muchas gracias de nuevo por tu colaboración en este tema, y te dejo con la sala donde ya tenemos más de 180 participantes. Juan Cristóbal, te dejo entonces con la sala. Hola, hola, buenas tardes. Estoy tratando de proyectar la imagen. ¿Se ve la presentación? No todavía. Porque ya la tengo proyectada. Por mientras aprovecho de avisarles a todos los asistentes que puedan comentar en redes sociales con el hashtag #MakeSense. Ahí vamos a estar replicando todos sus comentarios y respondiendo sus dudas también. Ahí damos tu presentación. ¿Ahí estamos? Camila, ¿me confirma? Sí, está perfecto. Ya, hola, muchas gracias por la invitación. Hoy me han pedido que les cuente aspectos de tipo muy práctico, tal vez sirva para resolver algunas dudas que surgieron después de la anterior presentación. Entonces, pensé que podría ser interesante contarles cómo lo hacemos en el Servicio Suroriente, desde la unidad en que me toca trabajar, la unidad de salud digital, cuando recibimos alguna solicitud de alguna necesidad de algún grupo clínico de realizar telemedicina, ¿ya? La mayoría de las veces surge interés por hacer teleconsulta, más que otros tipos de telemedicina, como de telemonitoreo. Es algo que es visible, que cada vez se conoce más y que está más a la mano, ¿cierto?, de lo que puede plantear un grupo clínico sin demasiados herramientas informáticas o conocimientos informáticos para poder plantear, ¿cierto?, una estrategia. Como vamos a hablar de cosas muy prácticas y como me decía mi abuelita, las cosas no se hacen solas, les presento al equipo de la unidad de salud digital en la línea B arriba, entonces el equipo que trabaja directamente en telemedicina, coordinado por la doctora Constanza Cortés. Un equipo bien de terreno que ha participado en varias estrategias de telemedicina de manera bien autodidacta, ¿ya? Y que durante los últimos años han podido formarse con varios de los expertos que están aquí presentes, bueno, y interactúan, ¿cierto?, con los otros integrantes del equipo para darnos apoyo técnico, ¿bien? Lo primero, decirles que nosotros tratamos de enfocarnos frente a la estrategia de telemedicina con metodología de gestión de proyectos. Bueno, centrarnos, muchas veces llegan los clínicos diciendo quiero contactarme con el paciente, hacerle control al paciente no sé, posterior a un evento clínico. Y hay que pensar en muchas más cosas antes de llegar a eso que es como el centro o lo que es más visible para la atención clínica. Bueno, hay que definir las fases, hay que ver los requerimientos técnicos y hay que dar tiempo a aquello, a planificar. Bueno, y finalmente ver si el proyecto es viable o no. Yo creo que ha sido súper interesante para nosotros el ayudar a los que tienen interés en hacer telemedicina a que se den cuenta antes de empezar si el proyecto es viable o no. Y a veces se define que no, ¿ya? Y eso a veces es visto como un cierre a la iniciativa, ¿ya? Pero si se explican bien las cosas, yo creo que es comprensible. Lo que no queremos es repetir errores que antes nosotros mismos hemos cometido o que hemos visto que se han cometido en el país, ¿ya? Ahí cada uno podrá tener algún ejemplo o alguna vivencia. Bueno, entonces el proyecto se debe formular, planificar, preparar la puesta en marcha, preocuparse del monitoreo, ¿cierto? Y qué voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar, ¿ya? Voy a evaluar solo la producción de mis teleconsultas, voy a evaluar algún elemento clínico, la compensación en la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, cosas que son difíciles y a veces se ponen como centro en la estrategia y después cuesta, ¿cierto?, en manejar las expectativas, ¿ya? Probablemente una estrategia de teleconsulta no va a ser la única solución a un problema de salud que es grande. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros le entregamos. De hecho, hay un documento que, con autorización del equipo que lo desarrolló, se los podemos compartir después. Primero, formular el proyecto, ¿ya? Donde se especifiquen antecedentes. Bueno, de dónde viene esto, de dónde está surgiendo.
nosotros consideramos importante hacer una ficha de proyecto, ¿ya? Y el equipo, ¿cierto?, se encarga de asesorar a que la ficha salga rápido primero, porque mucha gente no tiene demasiada experiencia en cómo plantear un proyecto, que eso no se diluye, que es la pura idea, ¿sí? Tratar de tener rápido el producto, hacer una reunión formal, ¿cierto?, como un kick-off, como un puntapié inicial, donde los participantes se comuniquen, ver también quiénes están dispuestos, qué tiempo pueden dedicar, etc. Y así como hemos tenido diversas reuniones de kick-off con distintos participantes, ¿cierto?, para las distintas estrategias que hemos planteado. En la planificación, ¿cierto?, lo segundo, pensar y definir cuál va a ser la capacitación a los participantes, definir un protocolo clínico en paralelo, ya, de nuevo, desmarcándome del solo uso de la tecnología, la habilitación de una plataforma, cuál plataforma, dónde se va a hacer, etcétera, el plan de monitoreo, como decíamos, y ponerle una fecha a esta puesta en marcha, ¿ya?, que sea conocido por los distintos participantes. Ahí nosotros sugerimos el ocupar un checklist para hacer el seguimiento, ¿cierto?, y el realizar un protocolo clínico. Nosotros ocupamos algunas herramientas de gestión de proyectos súper accesibles, como por ejemplo Trello, ¿ya?, donde el equipo va haciendo sus checklists y son visibles por todos. Los objetivos, ¿cierto?, son comunes, son transparentes para todo el equipo. Luego el momento de la puesta en marcha, donde hay que fijarse de todo lo que hablamos la otra vez, ¿cierto?, que el lugar físico, que el paciente tenga también las condiciones necesarias, ¿cierto? Nosotros sugerimos el hacer una prueba técnica antes del primer contacto por teleconsulta. Bueno, el producto ahí, sale a la derecha, son las atenciones mismas. Bueno, el monitoreo, siempre pensarlo, los reportes estadísticos. Y también la sugerencia es qué significan los informes estadísticos, ¿ya? O sea, cuando hago estadística, quiero ver, ¿cierto?, cuántas prestaciones se realizaron, pero a veces ese no es el mejor indicador de cómo va mi estrategia, ¿ya? Tiene que ver con la evaluación, que les muestro acá. A veces hemos tenido experiencias donde si uno mide una estrategia de telemedicina, hay más prestaciones en una especialidad que en otra. Quedarse con solo ese elemento de evaluación a veces es un poco injusto, porque en algún caso el tipo de patología, la complejidad, ¿cierto?, se hace más complejo en una u otro tipo de estrategia. Bueno, lo otro que va pasando es que a veces hemos determinado ciertos indicadores que hay que saber cómo interpretar. Por ejemplo, la derivación de pacientes y cuántas veces después de una evaluación a distancia se requiere una evaluación presencial, lo que se llama como la resolutividad del acto telemédico, de la teleconsulta. Bueno, lo que hemos visto es que en general, por ejemplo, nos pasó para dermatología, teledermatología, cada vez las interconsultas requerían más, posterior a la teleconsulta, una atención presencial. Y decíamos, oye, pero esto no está siendo tan resolutivo. Y así nos medían desde el nivel central. No es resolutivo. Sin embargo, lo que empezó a suceder, empezamos a ver que los médicos que derivaban pacientes empezaron a aprender cada vez más. Por lo tanto, empezaron a mandar casos cada vez más complejos. Por lo tanto, casos que sí o sí requerían una biopsia y requerían algún acto presencial. Entonces, en ese caso, el número de prestaciones realizadas tal vez no era tan reflejo del éxito, sino la capacitación, el trabajo colaborativo entre médicos, interniveles, etc. ¿Bien? Lo que nosotros sugerimos para englobar todo esto es hacer una ficha de proyecto que incluya la descripción de los procesos y los protocolos de atención. Por cada una de las estrategias, que son varias las que se han hecho en nuestro servicio, existe una ficha de proyecto, ¿ya? En una ficha de proyecto tenemos que referirnos a la demanda de la especialidad, ¿ya? Y darle algún elemento. Después les vamos a facilitar esta presentación y aquí van unos links. Nosotros le decimos, bueno, mira cuál es la demanda, en fin, primero pensar en los clientes antes de plantear tu negocio, en el fondo no hacer algo que no tiene una cierta necesidad. Ahora, el definir si mi estrategia de telemedicina o teleconsulta se necesita o no, no siempre va en directa relación con cuánta lista de espera tengo, ¿ya? Es súper importante el análisis clínico y la mirada clínica. Hay algunas especialidades, hay algunas patologías que son más afines como a que sean resueltas por telemedicina que otras. Y ahí la mirada clínica es importante. El objetivo debe estar claro, ¿cierto?, en nuestra ficha de proyecto. Aquí yo les puse algunos ejemplos súper específicos de algunos
programas que actualmente están activos para que lo revisen después. El ámbito, la especialidad, yo creo que también es importante ahí destacar el rol de los profesionales no médicos. Bueno, a veces esto se centra mucho al llamarse telemedicina, y por eso algunos prefieren llamarle telesalud, ¿cierto? Dentro del equipo, del equipo de una especialidad, de un área que hace estas prestaciones, hay muchos profesionales que no son médicos, y es importante también definirlo en un proyecto, ¿bien? El equipo de proyectos, hay que identificarlo, ¿cierto? Aquí el equipo de telehematología, que hacen teleinterconsulta, ¿cierto? En el Hospital Padre Hurtado, hay que definir los roles, hay que definir un jefe, ¿cierto? De ese proyecto, bueno, y destaco la idea, ¿cierto? Que aquí no es solo el médico el que es necesario para hacer todo esto, sino que un equipo de trabajo muy similar a lo que se hace en la atención presencial, ¿por qué no? Digamos. ¿Y por qué es necesario este equipo humano? Porque la intervención, como dice abajo, no se resume en solo el contacto con el paciente. Hay mucho de la gestión previa que es importante para que el contacto sea exitoso. ¿Bien? Como dice ahí. Bueno, la modalidad, esto es súper importante, y un poco esto lo hemos aprendido del grupo justamente de Mauricio, que hablaba previamente, definir si esto va a ser un acto sincrónico, ¿cierto? En tiempo real, donde me la tengo que jugar para que el paciente me entienda en el momento, ¿cierto? Me entienda una estrategia nueva, indicaciones, tal vez un poco distintas, todo ahí, y versus la modalidad asincrónica, ¿cierto? Donde se responde una solicitud de un colega que está manejando a un paciente en otro nivel. Lo importante de esta modalidad asincrónica es que nos preocupemos de que el beneficio final le llegue al paciente. Como se hace a destiempo, y probablemente cuando el paciente no está ahí en el centro de salud, el que le pueda llegar la indicación final del especialista que le llegue, yo creo que es parte de lo que tenemos que preocuparnos. El dispositivo con el cual hago mi intervención. Nosotros nos ha pasado, ¿cierto?, que hay que definirlo. Hemos planteado por tema de COVID algunos canales de teleconsulta, y nos surgió el tema de que nos preocupamos de la plataforma de registro, pero los médicos preguntaban, oye, ¿cómo voy a llamar a través de mi celular al paciente? Registro la plataforma, pero ¿cómo lo llamo de mi celular si le queda grabado mi teléfono y después me pueden llamar de vuelta? Y tenían toda la razón. Son cosas de las que tenemos que pensar antes de plantear la estrategia. El medio de telecomunicación, ¿cierto? Muchos servicios ya cuentan con algunas plataformas como la nuestra, con apps asociadas. La sugerencia es que estén integradas, como mostrábamos la otra vez, al sistema, ya al ecosistema informático que se disponga. En nuestro caso, estas teleinterconsultas están integradas al sistema de referencia y contrarreferencia. Bueno, y en la capa de la comunicación también definir bien los pros y los contras de cada herramienta, como Zoom, Skype, ahora que hemos recibido tantas noticias de ciertas cosas que han pasado, tener buenas razones por las cuales elegir una plataforma u otra. El contexto del usuario y el profesional es importante. Plantearse de dónde vienen estos pacientes y quiénes con quiénes están interactuando. Si son pacientes del nivel primario, del nivel secundario de salud, al igual que los profesionales, ya que el lenguaje puede ser un poco distinto, la disposición de fármacos puede ser un poco distinto, o de insumos. Y ha pasado en estrategias previas, ¿cierto?, que se hacen interconsulta a un especialista que no conoce el contexto del profesional e indica tratamientos que son súper buenos, pero en el sistema público no están disponibles en las canastas, ¿ya? Entonces eso claramente queda como un buen aprendizaje académico, pero poco práctico en beneficio del paciente, ¿bien? Y el modelo de relación. El modelo de relación también tiene que estar definido, si es el paciente con el médico, un profesional con un profesional hablando de un paciente, y cómo esos distintos extremos interactúan con la plataforma de comunicación. Hay una foto de la estrategia que encuentro muy linda de telecuidados paliativos, donde logran hablar de temas muy profundos a través de este canal, ¿cierto?, a distancia. ¿Bien? Disculpa, Juan Cristóbal, ¿sí? últimos 2 minutos. Sí, me estaba mirando la hora. Finalmente, entonces, hay que tener, ¿cierto?, un protocolo clínico en el documento con los criterios de inclusión y exclusión claramente definidos. El definir el financiamiento, nunca es gratis, alguien lo paga. Alguien paga, ¿cierto? Incluso el tiempo que dedica un profesional, ¿cierto?, es tiempo pagado por una institución, si lo hablamos, ¿cierto?, a nivel del sistema público. Y cómo diseñar una carta Gantt, ¿ya? Nosotros damos alta flexibilidad, como pueden ver, estos son ejemplos reales de grupos clínicos que han armado sus cartas Gantt como puedan, digamos, pero sirve un poco para orientarse.
Y para terminar, ¿cierto?, los mapas de procesos, para incluir en una ficha de proyecto, ¿ya? Y este que está aquí, el que ocupamos en la unidad de hemofilia del Hospital Sotero del Río, está lo pusimos como adjunto en las guías de buenas prácticas, donde le pusimos como harto detalle, y tal vez sirve de ejemplo, ya, donde se ve qué hace el paciente, qué hace el equipo clínico, y qué cosas se van haciendo. Ahí incluimos, por ejemplo, qué cosas tiene que enviar el paciente, los criterios de inclusión y exclusión, etc. Me daría muchas ganas de explayarme y contárselos, pero va a quedar ahí en el documento, y después el que quiera lo podemos conversar o le puede servir de ejemplo. Finalmente, y no quería dejar de decirlo, no olvidar que cuando innovamos con este tipo de estrategias, claramente que ocupan tecnología, que nos centremos primero en el fondo y después en lo tecnológico o en las herramientas tecnológicas. Y eso es lo que hace tiempo venimos diciendo como la innovación con sentido. En ese sentido, creo que en eso se basan los aspectos prácticos. ¿Qué estoy resolviendo? ¿Qué está en el fondo de esta intervención? Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Juan Cristóbal. Efectivamente, tú lo mencionaste ahí, uno de los documentos que puede servir para orientar a otros a hacer su ficha de proyectos de teleconsulta, telemedicina, está en la página web de la guía. Y ya estamos viendo varias preguntas que están apareciendo ahí en el chat, que Mauricio luego seguramente te va a dirigir. Para avanzar, ¿no es cierto? Y para conocer también otro conjunto de experiencias que también lleva varios años y que sin duda hay un polo de innovación, de desarrollo de telemedicina muy importante, es en el Servicio de Salud Talcahuano, y específicamente desde el Hospital Higuera nos acompaña el doctor Freddy Constanzo. Él es neurólogo y dirige la unidad desde el cual se coordinan varios distintos proyectos de telemedicina. Le agradezco nuevamente, doctor Constanzo, acompañarnos hoy día, y lo dejo ya para que pueda compartir desde su propio computador la presentación para que podamos conocer qué es lo que están haciendo hoy en este contexto. Doctor Constanzo, por favor. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora estamos con el jefe de teleprocesos, que es el ingeniero Gerardo Vergara, y estamos con nuestro residente de neurología que está pasando por telemedicina, y desde la unidad de teleprocesos del hospital. Tuve suerte porque los dos presentadores previos están muy alineados con lo que nosotros terminamos haciendo, así que le agradezco mucho, totalmente complementario a lo que nosotros estamos haciendo. No hay ningún conflicto de interés, a pesar que nosotros trabajamos con distintas empresas, no nos invitan nada, así que eso consideramos que es muy bueno. Nosotros representamos el Servicio de Salud Talcahuano, tiene 3 hospitales, aquí nosotros estamos en el Hospital La Higuera, y tenemos otros 2 hospitales más, el Hospital Penco Lirquén y el Hospital de Tomé, y tenemos una población asignada de 360.000 habitantes, esto que es la 8ª región de la costa. Vamos a tratar estos 3 temas. Tenemos que hacer una pequeña historia, muy breve, de 3 a 4 minutos nada más, y nos vamos a centrar en cuál ha sido nuestra intervención y cuál fue nuestro punto de quiebre para poder hacer nuestra intervención. Fíjese, cuando partimos en teleneurología, nosotros dijimos, hoy tenemos un tremendo problema, porque hay neurólogos en Chile, sí, no tanto como uno quisiera, pero hay, ¿ven? 605 neurólogos. El conflicto es que menos de la mitad de ellos estaban en el servicio público, y por lo menos el 50-60% de esos neurólogos están entre Santiago y la 5ª región. Entonces el resto del país está carente de este tipo de especialistas, y de otros más, por supuesto. Entonces, por eso nosotros teníamos una lista de espera elevada. De primera consulta teníamos 3.100, y teníamos de controles 5.500 pacientes en lista de espera de primera de neurología. Entonces montamos esto el año 2015, compramos esa máquina, que no es realmente la máquina sino el computador, lo que pasa es que se ve mucho mejor, y nos asociamos entre varias personas. Al fondo está nuestro doctor en biología, que es el investigador principal, es Cristóbal Alvarado, y tenemos nosotros efectivamente una teleconsulta donde hay un registro médico electrónico, donde vemos los escáneres, vemos las imágenes que sean necesarias, también vemos los exámenes, y está un médico que examina al paciente. Ese médico está capacitado con un protocolo por medio. Eso es lo tradicional a partir del año 2015.
de forma natural nos movimos a la necesidad de que tenían que haber neurólogos presenciales porque había que recibir a las personas que diagnosticaban. Telemedicina no resuelve todo porque es un complemento a la medicina tradicional, entonces comenzamos a tener turnos 24/7 y después nos dimos cuenta que había que segregar a esos pacientes dentro del hospital para tener una mejor calidad, como estaba escrito en la literatura, sobre todo para los pacientes con ataque cerebrovascular. Así es que se creó la sala de neurología, y esa sala de neurología tenía que tener criterio de calidad, así que nos asociamos con la Organización Europea de Accidentes Vasculares a través de un programa que se llama ANGELS, y gracias a Dios recibimos el reconocimiento el año pasado como el único hospital público en Sudamérica que había que cumplir criterios a nivel platino en ese momento. Como hubo una explosión de la neurología en el hospital, entonces nosotros asumimos la posibilidad de hacer una residencia en neurología, un programa de neurología, lo tomó la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y ahí partimos nosotros el segundo semestre del 2017. Y debido a eso es que surgió el primer producto. Y aquí es a donde ya partimos a lo que nosotros estamos conversando con ustedes. Surgió el primer producto que dijimos, ¿la gente está contenta con esto o no? Entonces desarrollamos 23 preguntas y encontramos que el N para poder probarla eran 167, 160, y llegamos a 167, y validamos 22 porque una pregunta no nos comprendía a la gente. Lo bueno es que se demostró que era lo que nosotros ya pensábamos, que el 97% de nuestros pacientes tienen una muy alta satisfacción usuaria al atenderse por telemedicina. Después, esto lo publicamos ahora el 5 de febrero, medimos la relación entre atenderse de forma presencial por teleneurología, por neurología, de forma remota por teleneurología. Entonces, se fijan ahí, analizamos 6.526 presenciales versus 1.743 atenciones vía teleneurología de primera consulta solamente, no de controles, y encontramos que bajó la lista de espera en un 90%, un poquito más. Y además el tiempo que uno necesitaba para atender por telemedicina era 60% menos que presencial. Actualmente, una semana para otra, es decir, ya la gente, ese no es nuestro reclamo, nosotros no recibimos reclamos vía oficina OIRS. Entonces estábamos en eso, empezamos a conocer a usted, ahí conocí a Camilo también, y conocí a Santiago Troncat, que es muy simpático él, es un argentino, y que tiene una aplicación que se llama MobileNet. Entonces en su imaginación, él decía, el año 2020 será el año en donde las consultas empiecen a aumentar vía telemedicina y bajen las consultas presenciales. Entonces eso yo lo había leído antes, se llama Punto de Quiebre, de Malcolm Gladwell. Entonces yo decía, sí, será, eventualmente. Nosotros en el segundo semestre de este año vamos a lanzar nuestro tercer estudio de investigación, entonces quizás para nosotros pudiera llegar a ser nuestro punto de quiebre. En eso estábamos cuando ocurre la circunstancia que todos estamos viviendo. Entonces la dirección llama a 4 de nosotros a formar un comité, que es el comité COVID. Yo soy neurólogo, no tengo relación con un infectólogo o un epidemiólogo. Entonces cada colega tuvo que hacerse cargo de un área. A mí, junto con Teleproceso, nos correspondió intervenir la atención primaria de salud, a mi colega de medicina interna, la sala, como la sala y como el hospital se iba transformando progresivamente de un hospital de agudo a un hospital COVID, al colega de intensivo, cómo todas las camas intermedias se iban transformando progresivamente en intensivos, y cómo la recuperación de pabellón se iba a tener que transformar en un intensivo COVID, y al colega de urgencias, cómo iba a cambiar el flujo en la urgencia, en ala COVID y ala no COVID. Entonces yo les voy a mostrar ahora la intervención que nosotros hicimos con respecto a el COVID en la APS. Entonces primero dijimos, vamos a tener 4 puntos principales y un quinto que no es tan principal, pero a futuro puede ser importante. La primera parte es contener emocionalmente a la población. ¿Por qué? Porque resulta que las redes sociales habían sido especialmente malignas para ingresar información en los celulares de las personas en sus casas. Y generalmente cosas de miedo y cosas así. Entre medio de educación, sí, pero escondido con muchas cosas, incluso algunas cosas agresivas. ¿Cómo teníamos que estar, resolver esto? A través de educación. Educación y contención emocional. De pasada, podíamos hacer un triage. Eventualmente podíamos definir qué pacientes se beneficiaban de seguir en sus casas o se benefician de ir a la urgencia por síntomas sugerentes de COVID. Y en ese momento de conocimiento mutuo, poder hacer un compromiso, que ellos entiendan que estamos en aislamiento social, sí, estamos lejos, pero aún así estamos juntos, porque la tecnología
nos une a nosotros, entonces podemos nosotros crear una causa común. Es como quien dice subirle la moral a nuestra población. Sabemos que esto no es eterno, que esto va a pasar en algún momento, por eso ya está descrito en la historia. Entonces, ¿qué nos va a dejar? Eventualmente nos va a dejar que vamos a reforzar nuestros servicios telemédicos en el futuro. Por lo tanto, decidimos mantener el servicio teleneurológico, pero esta vez ya no en los consultorios, sino en las casas, incluyendo los pacientes postrados, como lo habíamos hecho ya antes. Seguimos atendiendo telecardiología y seguimos atendiendo telecardiocirugía. Y vamos a agregar nuevos profesionales. Este viernes se agregan 10 médicos internistas que aceptaron empezar a hacer teleconsulta directa a domicilio. ¿Qué acciones tomamos? La primera acción de educación fue hacer videos. Hicimos 6 videos, un video de por qué es importante la pandemia, otro video de cómo evitar el contagio, otro video de cuáles son los signos y síntomas que sugieren un caso COVID, otro cómo actuar en el servicio de urgencia, cuándo ir y qué flujograma tener, otro que este fue muy visto, cuál es la salud mental que yo debo mantener, que es el video más largo, el video de 4 minutos y medio, todos los otros videos son de 2 minutos 20, y un último video es qué hacer cuando uno está en cuarentena preventiva o qué hacer cuando uno está en aislamiento y tiene COVID. Yo no tengo redes sociales, entonces para mí consideré yo que esto era una obligación, entonces estos videos fueron bastante populares acá. El que tiene menos vista dentro de las redes sociales de Talcahuano tiene 40.000, entonces para la zona es un número importante. Debíamos hacer un triage, entonces copiamos un modelo del British Medical Journal que salió hace algunas semanas y lo actualizamos a la realidad nacional según el informe que está en el EPI-MinSal, el Fondo en Epidemiología MinSal. Y lo cambiamos completamente porque consideramos que los datos que tenía eran datos de Wuhan, entonces consideramos que los datos de Wuhan no son reales realmente, así que utilizamos los datos nacionales. Esta es la tercera versión, que ya la hemos probado varias veces, la hemos probado 9 veces. Y asociamos a eso un flujograma en un call center dirigido por interno. Nosotros nos asociamos con ellos y ellos lo hacen muy bien. ¿Cómo es el call center? El call center, tomamos la autorización de 2 decanos, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, para que nos autorizaran a que ellos fueran voluntarios. Se capacitó, se hicieron aproximadamente 5 o 6 sesiones, y se le capacitó en el uso de la plataforma Soiper, y en cómo al momento de llamar por la plataforma Soiper, ellos deben hacer un registro médico electrónico abreviado en EngineLab, que fuera fácilmente leíble, es decir, que pudiéramos leer 500, 600, 700 pacientes y saber qué pacientes deben ser intervenidos. Esto fue muy útil, porque esto en la noche da un informe, y en ese informe, a través del código que nosotros ponemos, podemos decidir qué paciente hay que intervenir. Hay pacientes casos sociales que los mandamos a un hotel, que es el Hotel Terrano acá. Hay una embarazada, me recuerdo que no estaba en control. Hay personas que no hacían su cuantera, que le hicimos visita con la PDI. Hay personas que les faltaban las recetas crónicas. Hay personas que no tenían licencias. Hay personas que estaban agravando por otras enfermedades, entonces las trajimos al hospital y así. A la fecha hemos hecho 9 de estas campañas. Y la última que vamos a tener, la primera la hicimos ahora, esta semana la hicimos el lunes y ahora vamos a tener otra el día viernes. Esto es muy rápido. En 120 personas se pueden ver en 4 horas, no más de 5 horas. Por lo tanto, podría esta plataforma ser usada para 500, 600, 700 personas en el día. Yo la he intentado ofrecer a varias partes, pero yo entiendo que hay un celo a entregar la información. Pero si alguno de ustedes quisiera usarla, cosa que nos llame y nosotros le podemos ofrecer ese servicio sin costo. ¿Sin costo por qué? Porque hay una empresa de comunicaciones que decidió dar esto por un tiempo, sin costo. En el futuro probablemente va a cobrar, pero esperamos nosotros que para ese tiempo ya no tengamos el conflicto de esta pandemia. Estos son datos, hay datos mínimos básicos aquí. Por lo tanto, tiene que haber, como un registro, debe haber una confidencialidad. Y la empresa de telecomunicaciones tiene un contrato de confidencialidad aprobado por Contraloría General de la República con el Ministerio de Salud. Así que no tenemos conflicto. Asociado a esta plataforma, cuando el interno está llamando, si tiene alguna duda, el interno ingresa a Zoom e ingresa a una plataforma que hicimos junto con los vecinos. Nosotros nos habíamos asociado con los vecinos el año pasado en educación y a distancia. A las juntas de vecinos son 25, con distintos líderes locales, y le pusimos a ellos termómetros en su casa, le pusimos saturómetro,
y se montó. Para eso hubo de capacitar a más de 20 médicos en telemedicina. Tenemos 3 geriatras, tenemos 2 nefrólogos, 2 broncopulmonares, 3 neurólogos, un médico de familia, y tenemos un pediatra, tenemos como 4 o 5 matronas, porque controlamos también a los recién nacidos, que no pueden venir al hospital y van a su CEPAM, y como 7 médicos generales. Damos servicio desde las 9 hasta las 6 de la tarde, todos los días, a excepción del lunes, el sábado y el domingo, que lo damos desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Estos son videoconferencias que no tienen registro médico electrónico, porque son abiertas, es como decir el doctor TV. El colega sube a Zoom y contesta lo que las distintas personas necesitan. Entonces ha sido muy, muy útil en contener emocionalmente a la población y educar permanentemente y decir en qué momento tiene que ir a consultar. Hemos atendido personas desde Santiago hasta Puerto Montt, así que si alguno tiene pacientes lejanos que quiera, también puede utilizar esta opción. Le pusieron médico en tu barrio, fueron los vecinos, porque decían que era como Médicos Sin Fronteras, porque es difícil ver a muchos médicos en el barrio, y por eso es que los vecinos le pusieron así. Además, nos movimos... Disculpa, Freddy, últimos 2 minutos. Bien, nos movimos de la consulta clásica con médico del consultorio a el domicilio del paciente. Ahí la persona está atendiendo por una Parkinson, le hizo a ustedes un círculo de Arquímedes y el nombre. Y todo esto se vertió a un protocolo y se mostró al Subsecretario Médico de Salud y se mostró también al Servicio de Salud del Caguano, así que está aprobado, por lo tanto todo está dentro de legislación. Y por último, y termino, nuestro residente llegó un día y dijo, oiga doctor, entonces el COVID-19 está catalizando por fin la teleneurología, así que alguna vez se va a conocer. Entonces yo me reí porque decía, bueno, el residente está como un niño leyendo un libro, y con fantasías. Yo creo que es posible que catalice la teleneurología, pero yo creo que no, que debiera de ser catalizar la telemedicina, ¿sí? Como definitivamente, que es lo que ya en parte pasó, porque el Ministerio aceptó sacar varios códigos FONASA en varias acciones telemédicas. Eso es lo que tenía que contar. Perfecto, muchas gracias, doctor Constanzo. No sé si me escuchan. Sí, sí. Perfecto, bueno, yo he tratado de, gracias también Juan Cristóbal, he tratado de hacer un resumen de todas las preguntas que hemos recibido. Voy a ir desde las más recientes a las más antiguas, esperando más o menos respetar el orden. Lamentablemente yo tuve interrupciones 3 veces y me perdí todo el historial, gracias a Camilo que me pudo enviar. Así que si cometo algún error, les ruego que me perdonen. Así que voy a ir leyendo las preguntas que hemos recibido y creo que esta que viene a continuación es para el doctor Constanzo. La pregunta es si aquí más abajo, ¿cómo financiaron estas iniciativas? De Marcela Cortés. Bien, nosotros montamos los servicios en 3 semanas y no hubo ningún financiamiento público. El financiamiento público realmente va por las horas de nosotros, que son las horas médicas dentro del horario funcionario, y el sector donde nosotros estamos acá trabajando. Pero esto ya lo teníamos de hace mucho tiempo, por lo tanto era un activo que teníamos, puede ser. ¿Sí? Y la plataforma, la de Concertel, eso lo entregó una empresa de telecomunicaciones gratis. Nosotros los contactamos a ellos a través de nuestro ingeniero y él accedió a decir, si esto es tan necesario, nosotros vamos a probar con ustedes que esto es útil. Y yo creo que ya lo demostraron. Con nosotros lo hicieron. ¿Sí? Lo hemos visto como 9 veces a 120, 150 pacientes por vez desde que partimos. Ya hace llamado de un mes. Y con respecto a la plataforma de médicos en tu barrio, lo hicimos a través de los vecinos. Las juntas de vecinos fueron las que generaron la plataforma, que compraron el Zoom, y que al inicio era una plataforma muy humilde, las primeras 2 semanas, tanto así que parecía uno que le iban a robar el dinero cuando se ingresaba ahí, pero después ya se movieron a una plataforma mejor. La junta de vecinos está liderada por el presidente, un hombre muy, muy serio, y él tiene una empresa de ingenieros, y esa empresa de ingenieros fue la que desarrolló la plataforma. Se llama Tatrix. Tengo que ser, como pasarle un comercial, pero es así. Ahora, esa plataforma es de ellos, me refiero a Médicos en tu barrio.
Nosotros trabajamos para ello como voluntarios, porque trabajamos las noches y los fines de semana también. Entonces, no fue a costo del Estado, fue gestión entre todos nosotros, entre varias personas. Así fue. Y como era urgencia, fue muy poco tiempo. Perfecto. Voy a las siguientes preguntas. Han estado llegando otras mientras tanto, pero siempre aquí hay una para Juan Cristóbal Morales, me parece. Aquí, ¿cómo han integrado en el proceso de telemedicina la red secundaria con la primaria? Ok. Nosotros, en general, ya hace años en el servicio de salud, estamos preocupados de que los proyectos informáticos clínicos no sean islas tanto de procesos ni de información. Entonces, tratamos de hacer un mix entre lo normativo, que, por ejemplo, en el tema de la interconsulta ya existe normativa de referencia y contrarreferencia. Ya está definido cómo es la interacción entre nivel primario y secundario, ¿ya? Nosotros eso lo teníamos informatizado y nuestros canales de telemedicina, cuando son asincrónicas, que es como lo nombro porque es como el proceso que de por sí une los niveles de atención, está unido a esa plataforma. Lo que sí que la normativa a veces nos queda chica para el tema práctico, para la casuística que se da, entonces nosotros agregamos lo que nos parecía que era importante, que no sea un carteo de ida, ¿cierto? Una pregunta de ida y una respuesta de vuelta y se cierra el proceso, que no es así, pero que la normativa actual lo define así. Para el tema de la interconsulta, nosotros le agregamos cosas con plataformas nuevas, pero hicimos integraciones a nivel informático. En general, hacemos integraciones a nivel informático cuando son teleinterconsultas. Las interconsultas fluyen por el canal informático habitual, y cuando son teleconsultas sincrónicas, teleconsulta en el fondo, se ocupa un registro que es web. Por lo tanto se registra la atención, se tiene acceso a mirar la información previa, bueno, y lo que se registra también queda visible en los registros clínicos electrónicos. Eso es difícil y claramente no lo armamos solo por el contexto de las telemedicinas. Es algo que ya se venía construyendo de antes, digamos, ¿ya? Pero sí lo hicimos, en el fondo, y por eso es que a veces nos hemos demorado en sacar a la luz alguna estrategia, porque nos preocupamos que al menos alguna integración haya, como decíamos en la sesión anterior. Hay que planteárselo, ¿ya? Si no tienes registros integrados ya disponibles, alguna integración hay que hacer, ¿ya? O hacerlo manualmente, reemplazar lo que no esté informatizado entre los sistemas, perdón, integrado entre los sistemas por un humano que haga esa integración inicialmente. Bueno, pero así lo hacemos, en el fondo, haciendo alguna integración entre sistemas a nivel informático, basándonos en conjuntos mínimos de datos que consensuamos, ¿cierto?, con los grupos clínicos y basándonos en la normativa. Perfecto. Hay una serie de preguntas que voy a formular, las tres juntas, que son para el doctor Constanzo. Una es, obviamente hay alguien que está pidiendo su mail, veo que ya contestó. Otra es si el programa de telemedicina del Hospital de Talcahuano funciona de forma interna o con un proveedor que otorgue el servicio. También preguntan si hay un proyecto nacional para entregar una plataforma a todos los CESFAM. Y había otra más. Y bueno, están solicitando también su presentación, si es posible compartir. Por supuesto, sí, se las puedo enviar para que la tengan. Nosotros trabajamos solamente con un proveedor que está asociado al MinSal, en este momento Entel, es la empresa de telecomunicaciones. Tenemos también una plataforma que se llama Teleprocesos, con una empresa que la diseñó. Si no me recuerdo exactamente el nombre de ella, es una empresa de Temuco. Nosotros trabajamos con el ingeniero de allá para ir cambiando la plataforma, ahora está como en su versión 3.0. Esa fue la plataforma que fue utilizada en el Hospital Digital. Si ustedes entran al Hospital Digital, y la plataforma del Hospital así es. Pero no tiene todos los cambios hechos que nosotros le hicimos posteriormente. Entonces yo entiendo que ese es el ánimo de que sean usados en todos los spam. Pero la verdad
es que ustedes tengan, es suficiente. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen un solo registro médico electrónico que sea compartido entre APS y su hospital, es suficiente. No tienen para qué dedicarle tiempo a buscar una solución en una plataforma. Que tengan un registro médico electrónico. Lo importante es que el equipo de salud se atreva a intervenir a su población a través de videoconferencia o a través de interconsulta o consultas asincrónicas. Nosotros en neurología partimos con consultas sincrónicas porque nos parecieron más seguras, pero de forma natural nos hemos movido a híbridas, es decir, hacemos de las dos. Entonces, más atreverse a utilizar esto, si ustedes se fijan, de repente todos empezaron a hacer teletrabajo, cuando esto se podría haber hecho hace más de 5 años. Chile tenía la tecnología, siempre lo tuvo. Cuando nosotros partimos el año 2015, hubieron un rechazo tremendo, que era lo que se dijo en la primera presentación, era así, tremendo, tremendo, pero nosotros lo sabíamos, porque eso ya sabía, está en la historia de la medicina, está descrito eso, que cuando uno parte todo de campaña y después ya no. Solamente faltaba, bueno, una pandemia para que se supiera, pero bueno, así es la vida. Así que, por favor, con cualquier registro médico electrónico es suficiente. No tienen para qué invertir dinero en generar un nuevo registro médico electrónico. Y después tienen que definir cuál va a ser la conexión. Esta que estamos usando ahora, Zoom, es buena, pero si ustedes se fijan, tiene un problema. Tiene una baja latencia de video. Mírenme mi mano. ¿Bien? Por lo tanto, no podrían atender un Parkinson por aquí. A no ser que lo tuvieran, porque el temblor no se ve bien. Entonces hay que saber bien qué tipo de plataforma, me refiero de comunicación, uno va a usar. Esto es para una consulta que no requiere un examen físico mayor. Pero si usted necesita una consulta de examen físico mayor, requieren una solución de videoconferencia con mucho mayor resolución y con mucho menor latencia de video. Eso es más caro. Perfecto. Mientras tanto siguen llegando muchas preguntas. Trato de resumirlas si es que puedo, pero ha habido una en particular siempre para el doctor Constanzo. Por un lado, si las plataformas usadas, creo que en alguna medida tal vez ya ha sido contestada, si las plataformas usadas en el sistema público son del MinSal o son plataformas privadas de pago o libre. Otra pregunta es si hoy en tiempos de COVID-19 los profesionales que dan teleasistencia lo realizan solo desde el hospital o si pueden hacerlo desde sus casas. Otra pregunta más es también si esto se une a un lineamiento de nivel central. Eso. Ya. Bueno, la mayoría de las plataformas son compradas por los, cuando son de APS, son por los municipios o por nivel central, me refiero por los distintos servicios de salud. Entonces, con que ustedes tengan una plataforma común es suficiente. Y luego, insisto, no invierten dinero ahí. Dedíquense a utilizar la que está para ustedes. Eventualmente ustedes pudieran cambiarla porque consideran que es mala, sí, pero usen esa para partir. La segunda pregunta es si se puede desde la casa, pero por supuesto. Cuando partimos nosotros esto, nosotros decíamos, pero ¿cómo no la ven? ¿Se fija? Porque uno puede estar fracturado en la casa y tener necesidad de ingresos suplementarios a su contrato y poder seguir trabajando. Bien, uno puede viajar por el mundo y conocer el mundo si quiere y seguir trabajando. Uno puede estar en distintas condiciones de salud en su casa y querer seguir trabajando y puede seguir trabajando. Así lo hacemos. Yo trabajo en mi casa el fin de semana haciendo videoconferencias. Entonces, lo único que tiene que tener cuidado con respecto a qué es lo que hay detrás, saber usar el video, saber usar el audio, para que no le pase un chascarro. Eso es y además tener una cámara y con luz. Se fijan que la luz que nos llega a nosotros, esta es una sala que está específicamente hecha para eso, entonces por eso es la buena. Así que se puede trabajar desde la casa, y no solamente desde la casa, de donde ustedes quieran y tengan internet. A eso se le llama, mientras estén uno iluminado, ustedes pueden trabajar. Y la iluminación es con un buen internet. Y ahora como nos va a llegar esta banda ancha 5G, entonces probablemente no vamos a tener problemas. Y la tercera pregunta era... Sí, espérame que me estaba contestando otras en privado. Déjame ver. El de si se podía hacer desde la casa o no. Y finalmente, estoy copiando acá. Parece que ya la tiré abajo. Bueno, hay alguien que preguntó, de todos modos, en relación a cuáles son las demás prestaciones que FONASA
liberó en modalidad de libre elección, ¿sí? Y hay, además de la de marzo, hay una resolución de la de 24 de marzo, hay una en febrero que pueden ver al enlace que acabo de poner ahí para todos. Si siguen el hilo de eso, son como 6 o 7 otras prestaciones. La diferencia es que esas son explícitamente en modalidad, esas 6 o 7 de febrero, de modalidad tele, explícitamente, y son códigos nuevos. A diferencia de las 39 o 40 que salieron ahora, que en realidad no crearon códigos nuevos, sino que para el periodo de COVID, si entiendo bien, está habilitado que pueden hacerse también en modalidad tele. Corríjanme si me equivoco. Así que eso sumaría como 47. ¿Sí? La pregunta faltante es si... Aquí está. Sí. Me recuerdo, la pregunta faltante era si esto era a nivel central o no. No, esto es de nivel local. También en otra conferencia nos consultaron de por qué era a nivel local. Y nosotros creemos que es de nivel local porque las personas en los distintos partes de nuestro país conocen mejor su realidad local. Por lo tanto, la solución debe ser acorde a la realidad local. Entonces, es diferente las necesidades que nosotros vamos a tener en Talcahuano de otras personas que puedan tener en Puerto Montt. Va a ser diferente. Son similares, pero diferentes. Por lo tanto, muy bien que se desarrollen a nivel local. Lo que uno debería partir de pensar de nivel central es que el nivel central le diera las facilidades, ¿bien? Y no concentrara esto. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que debiera de haber un hospital central, me refiero a hospital digital, pero como coordinador de todos estos hospitales locales. ¿Bien? No de nivel central realmente. No corresponde que un dermatólogo esté viendo personas de Puerto Montt. Lo que corresponde es que un dermatólogo de Puerto Montt esté viendo toda su red y que él decida dónde derivar según las necesidades que tenga su paciente. Así nos parece a nosotros mejor. Además que le da expertise a provincia y le quita el centralismo incluyendo medicina. Muchas gracias, perfecto. Una pregunta para Juan Cristóbal Morales que se hizo inicialmente cuando presentabas era ¿qué metodología usan, si Scrum o no, en sus proyectos? En general, en los proyectos de la unidad se ocupa metodología Scrum, en el fondo metodología ágil. Para los proyectos de telemedicina, como les mostraba en la presentación, es más bien metodología tradicional, tipo PMI, dado que hay menos incertidumbre respecto a lo que hay que proponer, armar. Lo tratamos de simplificar al máximo para que equipos clínicos que a lo mejor no tienen tanta experiencia en gestión de proyectos puedan usarlo. En el fondo es como metodología tradicional de gestión de proyectos, considerando las fases que mostré en la presentación, para lo de telemedicina. Perfecto, gracias. Otra pregunta que hay es cómo se aseguran que las plataformas utilizadas, o me imagino, no sé si por prestadores privados, permitan incorporarse o migrar a registros públicos. No sé si esa pregunta de Marcela está dirigida en particular a cuando se usan herramientas de prestadores privados o si realmente hablamos de los prestadores privados, porque no sé bien si Marcela está aquí todavía para entender un poco más la pregunta. Eventualmente, por lo menos la que presenté yo solamente Soyper con Engine Lab, eso se manda por un correo institucional y llega el informe a través de un correo institucional y se manda a nuestra directora, el equipo COVID y nuestra epidemióloga. Llega como un informe en un Excel. Todo lo demás es del hospital. Me refiero a los dos registros médicos electrónicos que tenemos, uno se llama Teleproceso y el otro Tracker, eso es del hospital. Y eso entiendo yo que está encriptado y bueno, nuestros ingenieros entienden cómo se evita de que esa información sea robada. Perfecto. Bueno, en una presentación que hizo el doctor Alejandro Mauro el lunes pasado, mostró la experiencia en particular de un prestador privado, la clínica alemana, y de cómo ellos efectivamente tributaban los informes y reportes que había que enviar en relación a COVID, obviamente, y que es una mezcla, obviamente, de herramientas y de procesos que son en parte manuales. ¿Sí? Así que eso queda ahí. Muchos han preguntado en general sobre la seguridad de la información y la privacidad, ¿sí? Y algunos han preguntado por un protocolo para seleccionar herramientas tecnológicas y otros tipos de preguntas siempre alrededor de eso. Al respecto, evidentemente que hay que ser siempre presente que la seguridad es un proceso, no es un producto, no es solo una plataforma, ¿sí?
y depende de cómo uno la use, esa plataforma también, a qué nivel tú puedes llegar o no de seguridad. Ahí hay mucho que se puede decir, es un contexto totalmente muy amplio, es difícil de contestar a esto, pero evidentemente que la información tiene que ser encriptada en su tránsito, cifrada también cuando se almacena, y hay que cuidarla, su integridad también cuando se procesa, ¿sí? Y obviamente, como dice la seguridad de la información, tenemos que preocuparnos no solo de la confidencialidad, sino que también de la integridad y también de la disponibilidad en estos 3 estados en que se puede encontrar la información. Obviamente que eso depende de cada escenario y setting y particular, qué herramientas se pongan, qué políticas y qué grados de seguridad. Es siempre un trade-off, es siempre un compromiso, la seguridad y la usabilidad, la seguridad y los costos. Así que es difícil contestar así en específico, al menos de mi parte. No sé si alguno de los, el doctor Constanzo o Juan Cristóbal Morales quieren añadir algo. Sí, yo estoy súper de acuerdo en lo que tú dices respecto a que para la seguridad, resguardar la seguridad de la información, tal vez los menos aspectos son de las plataformas tecnológicas. Hay un montón de otras cosas que son de la comunicación, del protocolo, del manejo entre las personas previo a la máquina o al sistema, ¿ya? Por supuesto que eso es algo importante, pero se pueden tomar ciertos resguardos si están bien claras las reglas del juego, tal como se han recomendado algunas cosas para mejorar la seguridad de la plataforma que ahora estamos usando, digamos, que el ponerle contraseña, que el habilitar una sala de espera, son cuestiones que van más, no le aumentaron no le aumentaron tecnología al Zoom, sino que definieron o disponibilizaron un proceso un poco distinto. Yo creo que es algo que hay que planteárselo, acordarlo y velar para que se cumpla. Y para también poner ciertas barreras de acceso si eso no se cumple, digamos. Yo creo que eso es importante. En nuestra plataforma, por ejemplo, estamos hace tiempo implementando clave única del registro civil para ingresar, o son cuestiones que ya no son como grandes avances, grandes novedades tecnológicas, pero que están disponibles. Y si eso facilita, se puede implementar, digamos. Perfecto. La pregunta en particular, si hay experiencias o cómo la hacen con licencia médica y receta clínica electrónica. No sé si pueden contestar, doctor Constanzo. Nosotros en la plataforma de teleprocesos tenemos receta médica electrónica. Uno compra la firma médica electrónica y emite, y el colega siempre la puede imprimir. La ventaja de eso es que esa receta uno puede comprarla, no es solamente una receta que pueda venir a retirar en el hospital. La retira en el hospital si quiere, pero si no está en el hospital el fármaco, eventualmente lo pueden comprar en una farmacia. Y con respecto a la receta médica, a la licencia médica electrónica, nosotros no hemos querido. Siempre tenemos un policlínico en el hospital, que es un policlínico exclusivamente de licencia médica electrónica, porque yo soy jefe de servicio acá. Entonces lo que habilité fue una suerte de compin neurológico. Entonces hay 2 colegas que están haciendo solamente la licencia, y en caso si hay algún paciente que esté pidiendo mucho tiempo licencia, entonces yo la piso como contralor. Y con eso ya no tenemos conflicto que los neurólogos estén invirtiendo tiempo en hacer un trabajo administrativo. Lo tenemos viendo pacientes difíciles. Entonces, los pacientes sencillos se ven vía telemedicina, y la licencia se hacen en este policlínico. Siempre la hace un médico general o un neurólogo que sea de los más jóvenes. Muchas gracias. En relación hay muchas preguntas sobre experiencias de telerehabilitación. No sé si tienen alguna noción para contestar esta pregunta de algo que hubiera en ese ámbito. Por el momento no tenemos, es posible que exista el año que viene, pero porque tenemos nosotros suplido nuestra necesidad de fisiatras. Entonces, por eso es que no se ha creado ese acto telemédico, pero si se requiriera, por supuesto. Por eso es que es tan importante definir cuáles son las prestaciones que cada lugar va a definir de acuerdo a las necesidades locales. Entonces, nosotros no lo hemos hecho no porque no quisiéramos, sino porque por el momento, gracias a Dios, no lo necesitamos. Pero eventualmente en el futuro sí, si es que queremos mover a nuestros pacientes a rehabilitarlos a domicilio. Nosotros estamos en nuestra red armando en el Hospital Padre Hurtado un plan de telerehabilitación que surgió como una necesidad local, como la mayoría de la estrategia. Y lo estaban armando ahora, y para ello es lo que ha planteado el equipo es que es muy útil ocupar el video.
el video porque es para hacer demostraciones de ejercicio, está preparando material grabado, ¿cierto? Pero después la revisión de cómo se hacen los ejercicios, hacerlo con un contacto directo por pantalla. Eso es una. Y otra, hay una experiencia a nivel nacional con el Programa Nacional de Hemofilia, que también a través de una app, una aplicación, se le entregan indicaciones a los pacientes con artropatía hemofílica, y esa experiencia está bastante interesante porque se diseñó un software que permite medir ciertas cosas como el ángulo de la postura, ocupa el acelerómetro, en fin, también es algo que está en construcción, lo está desarrollando la empresa Avis, y el referente técnico clínico es Carlos Cruz, del Hospital San José. Perfecto. Hay algunos que preguntaron sobre blockchain en particular. De mi parte, por lo menos la única recomendación que haría es, porque hay bastante discusión sobre cuáles podrían ser usos donde realmente se justifica esto en salud, les recomiendo que lean John Halamka, ahora y que es editor de esta revista Blockchain in Healthcare Today, ¿sí? Para que se hagan una idea de realmente cuáles son posibles casos de uso en salud o no. Hay un cierto grado de controversia y hay expertos que consideran que todavía no lo hay, pero John Halamka es uno de los que más escribe al respecto y es editor de eso por si quieren revisarlo. Hemos tenido también, veamos, no sé cuánto tiempo nos queda, hay preguntas sobre cómo se resguardan los elementos de consentimiento informado, especialmente relacionados además con la información sensible. Esa es la pregunta. Tal vez aclarar, digamos que hay como dos tipos de consentimiento, ¿no? Uno que tiene que ver con el acto telemédico en sí, que es lo que el paciente se puede esperar, cuáles son los riesgos, etcétera. Y otra cosa es la información que se va a intercambiar y va a quedar guardada a lo mejor en otro lugar, ¿sí? Entonces serían como dos tipos de consentimiento probablemente, y que no en todos los casos el consentimiento es sobre todo antes que nada un proceso, y no en todos los casos el consentimiento tiene que ser escriturado además, necesariamente, ¿no es cierto? Así que les entrego esta pregunta de esta forma. ¿Cómo se resguarda? Puedo responderla porque tema sensible cuando nosotros partimos. Cuando nosotros partimos, la primera atención que tuvimos fue una paciente en Estados Unidos, porque no nos permitían hacerlo acá. Y después, cuando nos permitieron hacerlo acá, nos dijeron que no era legal y que eventualmente podían haber sumario administrativo al respecto. Entonces tuvimos que movernos a un consentimiento informado, de que las personas tenían que firmar que iban a ser evaluadas vía telemedicina. Eso ocurrió aproximadamente durante 3 a 4 años, hasta que el Ministerio, por lo menos en neurología, empezó con el programa de TeleACB. Entonces puso que no era necesario para una atención, una teleconsulta, a tener un consentimiento informado. Hay un documento de eso del Ministerio. Y así que nosotros dejamos de hacer desde ahí, eso fue, si no estoy equivocado, en febrero del año pasado, del año antepasado, de 2018. Y solamente uno debe hacer consentimiento informado si se va a hacer un acto de una agresión, es decir, de un procedimiento médico que pudiera llegar a tener un efecto adverso mayor. Pero se entiende una teleconsulta ya como un acto médico normal. Entonces no requiere consentimiento informado por el momento, según la legislación chilena. Les cuento yo en nuestra red al inicio, nos centrábamos mucho en el consentimiento. De hecho lo ocupamos todavía en las primeras intervenciones, y en nuestro protocolo o en las guías para armar el proyecto está ahí, para que el equipo clínico lo defina. Nos basamos en los formatos del Comité de Ética, del Centro de Investigaciones Médicas, lo habitual. Pero de repente nos empezó a incomodar el consentimiento informado, porque como que veíamos que le estábamos diciendo al paciente cosas que eran obvias. Usted no va si usted participa de esto, no va a perder los beneficios que tiene por otro lado y que él tenga que firmar. Mira, lo usamos, pero ahora en el periodo de contingencia para las prestaciones que han sido de pacientes nuevos por la contingencia COVID, no lo estamos haciendo escriturado, lo estamos haciendo de manera verbal. Ahora, en la plataforma pusimos check
para asegurarnos que se pregunte, o sea, que se marque activamente, se explicó, el paciente está de acuerdo. Yo creo que lo principal es informar y estar de acuerdo, estar seguro de que el paciente entendió los alcances, que entiende todo. Pero en general nosotros lo enfocamos cuando ya tenemos cierta experiencia y está todo bien respaldado en la ficha de proyecto y con un protocolo, se considera como una acción más del hospital. Entonces, así como no le preguntamos cuando el paciente se agenda y va a una consulta médica o alguna prestación así como banal, no se le pregunta en todo momento, ¿usted está de acuerdo con que le tenga una receta? ¿Usted está de acuerdo con que haga esto? En el fondo no. Entonces lo hacemos, de alguna manera nos aseguramos que el paciente esté conforme, que esté voluntariamente participando, pero cada vez le damos menos importancia a un consentimiento firmado como fuera en un protocolo de investigación, porque las cosas que estamos haciendo no son un protocolo de investigación, son una prestación más y tenemos que considerarla, creo yo, como tal. Y también ha sido aceptado por los equipos de jurídica. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta sobre recetas retenidas y el desafío que imponen, sí, cómo lo han resuelto. Y también se pregunta sobre si el Ministerio de Salud estaría aceptando o admitiendo, digamos, el concepto de teleconsulta médico-paciente, por así decir. ¿Sí? Así que no sé si ustedes pueden contestar al respecto. Sí, Elio, con respecto a la receta retenida, nosotros tenemos dos plataformas. En una plataforma se puede hacer la receta retenida, se llama TrackCare. Entonces, cada vez que un paciente requiere una receta retenida, se hace en el TrackCare, se ponen todos los códigos en el TrackCare y uno lo hace a mano acá, porque por obligación a mano. Por lo tanto, esa es la única receta que un familiar tiene que venir a buscar al hospital. En el futuro queremos tener el servicio de ir a dejarlo. Ahora, por el contingencia COVID, lo vamos a dejar, pero habitualmente un familiar lo viene a buscar. Lo viene a buscar a una sala de neurología que está en el cuarto piso, donde está la enfermera a cargo de entregar ese tipo de recetas. Así que no tenemos problemas con recetas. Con respecto al MinSal, yo no puedo dar una respuesta porque en el fondo no he tenido la posibilidad de llegar a esos niveles elevados, digamos, para decir si se acepta o no. Pero nosotros lo hacemos a nivel local. A nivel local, ¿qué hicimos? El año 2015 aprobamos el protocolo de teleneurología, así que tiene una resolución. Y todo lo que yo le acabo de mostrar ahora con respecto a la intervención COVID, la ingresamos al protocolo COVID, que tiene resolución dentro del hospital y que está aprobado por el servicio de salud. Por lo tanto, dentro de ese punto de vista, es legal. Así que asumo yo que el ministerio probablemente va a decir que sí, porque en buenas cuentas nosotros somos parte del ministerio. No somos una institución aparte de ellos. Perfecto. También había una pregunta sobre, aunque creo que se nos está acabando el tiempo, una pregunta sobre si se han planteado lineamientos o condiciones para las atenciones de telerehabilitación. ¿Sí? Obviamente, en los lineamientos, por así decir, de telemedicina que vieron en mi presentación, no están a ese nivel de escenarios específicos, están a un nivel intermedio. Lo único que podríamos decir, obviamente, que en esas condiciones hay que verificar las condiciones del paciente en domicilio, obviamente, ¿sí? Hay una serie de medidas que se pueden tomar para tratar de mitigar los riesgos que ahí pueden considerar. Pero no sé si alguno de los demás presentadores quisiera añadir algo al respecto sobre estas condiciones. También Camilo me señala que vamos a cerrar dentro de muy poco y tiene un par de avisos que dar. Doctor Constanzo, no sé si quiere. Sí, claro. Como le explicaba hace un poco momento, nosotros no tenemos esa necesidad por ahora, pero si usted la tiene, entonces lo que tiene que definir es qué nivel de prestación y qué nivel de seguridad. Eso le llamamos el sigma. ¿Bien? Mientras más alto el sigma, más seguro. Entonces tiene que estar seguro de lo que quiere lograr en domicilio. Y una vez que quiera hacer ese tipo de prestación, a eso nosotros le llamamos criterios de inclusión y exclusión. Eso está en nuestro primer artículo. Cómo usted hace los criterios de inclusión y exclusión. Entonces define a qué pacientes son factibles de manejar en su domicilio. ¿Y bajo qué circunstancias? Si es con un terapeuta ocupacional, con kinesiólogo, con fonoaudiólogo, con todo el equipo o con un médico al lado. O si lo quiere usted manejar en su casa o lo quiere manejar en su FAM o en otro hospital. Entonces, una vez usted genere los criterios de inclusión y exclusión y las necesidades y la responsabilidad de cada equipo, entonces ahí usted puede partir. Yo creo que es totalmente factible, sobre todo en lugares apartados, que requieren rehabilitación permanente de pacientes que no pueden ser trasladados por dificultades en movilización. Me parece que es muy, muy correcto partir un programa así.
nosotros podemos ayudarle si usted desea, que yo te puse mi mail ahí, y podemos nosotros hacerle llegar los protocolos que hemos hecho para que usted haga una suerte de comparación de lo que usted quiera hacer. La otra cosa, que lo que dijo desde el servicio de salud en Metropolitano, es exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo, porque ellos tienen un orden de cómo generar el proceso, de cómo lograr terminar haciendo lo que usted necesita. Así que sería ideal si lo pudiera también compartir con usted para que tomara ese modelo, que me pareció muy, muy útil, el modelo que mostró. Perfecto, creo que cerramos aquí. Mis disculpas a las otras preguntas que lamentablemente por razones de tiempo no hemos podido hacer. Devuelvo la palabra a Camilo para que pueda dar los avisos y hacer el cierre. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Mauricio, por esa excelente moderación, por tu presentación y por esta discusión que hemos tenido junto a Freddy, a Juan Cristóbal. Miren, llevo trabajando bastante tiempo en esto y no es tan habitual tener esta posibilidad de simultáneamente contar en un mismo espacio y en 2 horas con esta concentración de conocimiento, experiencia, y esperamos, el compromiso de nosotros como SENSE es a través de esta página, de este recurso que hemos creado, junto con ustedes, poder disponibilizar desde aquí los documentos, los proyectos, los formularios, los checklists, cualquier herramienta que desde el servicio, desde los 2 servicios, desde el proyecto de bien público que dirige Mauricio, si lo quieren poder disponibilizar acá, lo pueden hacer. Había varias preguntas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el consentimiento informado. Recuerden que en la página también van a encontrar el modelo de consentimiento informado que fue propuesto desde el Colegio Médico para poder hacer teleconsulta durante esta etapa, así como un modelo de términos y condiciones para hacer teleconsulta que usan 2 instituciones prestadoras del ámbito privado, pero que pueden ser también una referencia. En la medida que nosotros vayamos identificando recursos, documentos que sean útiles para el mundo público, también los vamos a disponer de aquí, por supuesto, en estrecha coordinación con las autoridades y el nivel central. Nos parece muy importante hoy día que estemos muy alineados con lo que se hace desde ese nivel. Finalmente, y en relación a el interés, ¿no es cierto?, que hemos visto y que venimos viendo desde hace varias semanas también en el tema de telerehabilitación, les cuento que la próxima semana vamos a hacer un nuevo webinar específicamente sobre este tema, donde vamos a contar con la participación de gente del Colegio de Kinesiología, de la Red Christus UC y de la Fundación Teletón, que van a compartir lo que ha sido sus experiencias, sus prácticas en el ámbito de rehabilitación usando tecnologías de información, y que esperamos sea también una instancia para recoger buenas prácticas, buenas experiencias en torno a eso. Así que los dejo muy invitados a todos a que sigan al tanto a través de nuestras redes sociales, de la página, de los contactos que han compartido ustedes por aquí, de las nuevas actividades, de los nuevos documentos y recursos que vamos a ir publicando a través de la guía. Y por supuesto, los invito a participar activamente, a vincularse con las acciones que están haciendo desde los servicios de salud, a participar activamente en el desarrollo del documento de bien público con los lineamientos de telemedicina, agradeciéndole nuevamente a Mauricio su excelente moderación del evento de hoy y al trabajo que han estado haciendo junto con el equipo de la Universidad de Concepción y tantos otros actores para poder ayudarnos, facilitarnos el trabajo en este tema a través de definiciones claras, procesos bien delimitados, herramientas que vamos a poder usar en nuestro país para poder organizar, generar nuevos proyectos. Y estoy seguro que con el apoyo, con la ayuda, con el material que han generado Juan Cristóbal desde la Unidad de Salud Gietal, el doctor Constanzo y Gerardo Vergara desde el Hospital Higueras, el Servicio de Salud Talcahuano, vamos a tener buenas guías que van a ayudar a quienes desde el mundo público quieren implementar nuevos proyectos de telemedicina en este periodo tan desafiante y en el que vemos como una necesidad imperiosa poder disponibilizar rápidamente las herramientas que necesitan para poder
llegar a sus pacientes, mantener la continuidad de cuidado, preservando el distanciamiento físico. Sabemos que la telemedicina puede jugar un rol en esto y todo lo que nosotros podamos ayudar y contribuir al respecto lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos por participar. Llevamos ya más de 1 hora y media. Hemos visto mucho interés de participar, de mantenerse en esta sesión. Las vamos a seguir haciendo con el espíritu de seguir contribuyendo a esto y esperamos seguir contando con su participación y su colaboración en este sentido. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y los esperamos nuevamente la próxima semana con más actividades y con más recursos por este mismo canal. Que estén muy bien.